Bendecido día, hermano, hermana, amigo, amiga que estás del otro lado y también los que estamos aquí reunidos. Un hermoso domingo para compartir la palabra del Señor, para alabar su santo nombre. Estamos compartiendo la palabra del Señor. Y traje el Salmo 84 en el versículo 5 hasta el 7, que dice así: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Todos queremos ser como este hombre que tiene las fuerzas en Dios, que depende plenamente de Dios, porque sabe que con sus fuerzas no puede llegar. Y en su corazón, en el corazón de este hombre, de esta mujer, están los caminos de Dios. Para esta clase de persona hay una promesa que dice que cuando atraviese el valle de las lágrimas, lo cambian en fuente. ¿En qué? En vida, en paz, en amor, en esperanzas. Y la lluvia llena ese estanque, el Espíritu Santo lo va llenando más y más. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Qué hermosa promesa. Yo te aliento, amigo, amiga, hermano, a buscar de ese Dios cada día y en esta tarde a unirte a nosotros que buscamos y amamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos apertura a la reunión, Señor. Lo dejamos todo a tus pies. Rendimos nuestro corazón, nuestra alma, toda nuestra vida. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte Él quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. El clavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad.
Qué precioso en esta tarde. Tengan buenas tardes, queridos hermanos que estamos aquí y los que nos ven desde el otro lado en esta tarde, día de domingo 5 de julio, precioso, que podemos estar compartiendo en este lugar nosotros y seguramente ustedes también gozándose en el Señor, en la bendición, en la misericordia de Dios. Amén. Y en esta tarde vamos a estar alabando al Señor, pero también mirando que Dios está esperando la alabanza de su pueblo. Dios está esperando esta alabanza. Es más, dice la palabra de Dios que Dios busca adoradores, pero adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? Y esos adoradores, ¿saben por qué? Si quizás ustedes dicen, ¿por qué alaban al Señor de esta manera, con tanta pasión? También hay una vida de pasión y de obediencia a la palabra que, por gracia del Señor, aún no es todo lo que quizás que quisiéramos, pero día tras día vamos renunciando en la cruz del Calvario a nuestros pecados. Pero le decía, ¿por qué tanta pasión? Porque el Señor nos ha perdonado mucho. Entonces le amamos porque Él nos ha perdonado mucho. Y por eso no podemos dejar de amar a Cristo. Y en esta tarde le animamos a usted también, que se sume y que ame al Señor porque Él ha pagado un alto precio por nuestra libertad, como cantábamos recién. Vamos a cantar otra alabanza al Señor porque todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Amén. Aunque nosotros a veces hablamos con usted, que está del otro lado, hablamos entre nosotros, pero todo lo que hacemos es para Él. Las alabanzas son para exaltarlo al Señor, decir quién es Cristo. Y esta alabanza es una alabanza que, si bien habla de un quebrantamiento de Jesús por nuestra rebelión, pero nosotros le damos gloria al Señor porque Él fue con sumo gozo a esa cruz, porque esa cruz significaba la libertad para el mundo entero. Amén. Así que vamos a alabarle al Señor y decirle gloria en lo alto. Solo Él es digno. Amén. Y en esta tarde no sé cómo te encontrás, si estás bien, si estás mal, pero de todas maneras Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios.
bendito sea el Señor. Gloria en lo alto, solo Él es digno. Amén. Y le decía recién que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es ser un adorador? Porque usted dirá, bueno, pero ¿qué es un adorador? Porque por ahí hay términos que no manejamos si no estamos concurriendo a un templo y nos enseñan la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto al adorador? Bueno, un adorador es aquel que ha tenido un encuentro con Cristo. ¿Sí? Entonces, a partir de ese encuentro, ya vamos a ver qué pasa después. Ahora vamos a cantar la próxima alabanza. Pero un adorador es aquel que ha tenido un encuentro con Cristo y le animamos en esta tarde que usted también pueda anhelar ese encuentro con el Señor. Dice esta alabanza preciosa que vamos a proclamar en esta tarde, exaltando, ensalzando, magnificando el nombre del Señor. Hermoso Señor. Y la alabanza se llama Alfarero. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame y lléname. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Oh sí, Señor, te alabamos. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Y enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado.
Gloria a Dios. Eso es lo que iba diciendo la alabanza, es ahí cuando el Señor nos llama. Y el arrepentimiento es previo al perdón, ¿sí? Nosotros nos arrepentimos de todo corazón y el Señor perdona nuestros pecados. Y en Isaías capítulo 1, versos 18 y 19, ahí hay una palabra muy preciosa que hasta aparece del diálogo cotidiano. Un Dios tan grande que no lo vemos, que es infinito, todopoderoso, de pronto se acerca al hombre y le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Le dice Dios al hombre: venid, estemos a cuenta. Dios quiere estar a cuentas con nosotros. Fíjese que Dios es amoroso, porque el pecado trae un peso tan grande en nuestro corazón que nosotros necesitamos liberarnos del pecado. Nosotros necesitamos el perdón del Señor. Entonces Él dice: venid, estemos a cuenta. El ofendido, o sea, Dios contra el cual hemos pecado, nos dice: venid, te quiero perdonar, te quiero librar de todo peso. Y dice: si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y vamos a cantar una última alabanza de este tiempo. Y ahora usted tiene la oportunidad, como yo, de decirle: Señor, tómame como un sacrificio vivo. Señor, tómame y toma mi corazón sobre todo. Aleluya. Tómame como un sacrificio vivo. Tómame, si mis manos hoy te sirven. Tómame, ya no vivo para mí. Tómame, toma toda mi vida. Tómame, soy tu hijo que te ama. Tómame, quiero estar en tu morada. Tómame, mi futuro está en ti. Tómame, toma toda mi vida. Y aquí estoy, Señor, te rindo mi corazón.
Te alabamos. Amén. Me toca hablar de mayordomía hoy y quiero compartir un pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 39, hablando de Elías, un pasaje muy conocido, cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal allí en el monte Carmelo. Y dice ahí, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. E hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo, hacedlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez, y añadió, hacedlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con mayordomía? Con la administración de lo que Dios pone en nuestras manos para bendecir y glorificar su nombre. Bien. Hasta ese momento había una sequía muy intensa, hacía más de 3 años que no llovía. Hacía más de 3 años que no llovía en todo ese territorio. Hasta el rey y sus edecanes tenían que salir a buscar agua. ¿Se imaginan? Hasta el rey tenía que enviar, bueno, búsquenme agua, no hay agua, busquen agua. ¿Sí? Y tenían que a veces salir y buscar por largo tiempo hasta encontrar un poco de agua para llevar, para beber, para no morir de sed. Así que era un tiempo donde el bien más valioso que existía en Israel era el agua. Lo más valioso que había era el agua, así que había que administrarla muy bien. Había que administrar el agua muy bien porque era un bien escaso. Bien, hoy también tenemos bienes que son muy escasos y que tenemos que aprender a administrar. De eso se trata, la mayordomía, de aprender a administrar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros administramos los bienes de Dios conforme a la fe. No por lo que vemos, sino por en quién creemos. Así que aquí lo tenemos a Elías, que preparó allí el altar, cortó en trozos el toro, bueno, para ofrecerlo en sacrificio al Señor, pero antes de orar, antes de pedir la bendición del Señor, antes de confrontar al pueblo para que vieran quién era Dios, hizo algo que los que lo vieron tal vez dijeron, ¿qué está haciendo Elías? Había allí unos cántaros de agua para que la gente, para que pudieran beber. Era un tiempo de sequía. Había costado mucho llevar esa agua hasta allí. Era un bien escaso. Y Elías asumió la mayordomía sobre esos cántaros de agua y dijo, tírenlo, derrámenlo sobre el holocausto, sobre el altar. ¡Qué manera de administrar! ¡Qué manera de administrar los bienes de Dios! ¡Qué manera de administrar un bien tan escaso, tan necesario como era en ese momento el agua! Y no es que le dijo, bueno, tiren allí una vez. No es suficiente.
tiren una segunda vez, más agua, pero es un bien escaso, pero no hay. Tiren, derramen el agua, es para Dios. Es para Dios, es para el sacrificio a Dios, es para el altar de Dios, es para que Él se agrade. Si queremos agradar a Dios, primero hay que derramar el agua. Hay que darle a Dios lo que nosotros necesitamos. Lo que con tanto entusiasmo y con tanto afán y con tanto esfuerzo han conseguido nuestras manos. Derramen el agua por segunda vez, por tercera vez, hasta que el agua llenó una zanja que él había hecho alrededor, así que todo estaba mojado, todo estaba empapado, todo estaba lleno de agua. Y yo me imagino la gente allí mirando llena de sed y diciendo, ¿no será esto un desperdicio? ¿No será esto exagerado? ¿No está exagerando Elías? Sin embargo, cuando él elevó su oración a Dios, Dios respondió. Dios le respondió a Elías y no a los profetas de Baal. Dios le respondió a Elías porque Elías le había demostrado a Dios que él creía en él, que él confiaba en él y que él necesitaba el agua, pero primero se le iba a ofrecer a él. Sin agua se moría, pero primero se lo iba a ofrecer a Dios, porque creía que Dios iba a hacer llover, porque creía y confiaba en que si él le daba agua, Dios le iba a dar lluvia, más agua, más de lo que él podía darle a Dios. Él le iba a dar simplemente unos cántaros de agua, pero Dios al pueblo le iba a dar lluvia y abundante lluvia. Amén. ¡Wow! Eso es un principio en la mayordomía, en la administración de los bienes, en la administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros siempre tenemos un plan B. Tal vez nosotros hubiésemos, hay 4 jarras de agua y, volquemos una, pero dejémonos 3. A lo sumo, volquemos 2, pero dejémonos 2 por las dudas. ¿Sí? Esa es hasta allí llega nuestra confianza, hasta allí llega nuestra fe. Siempre pensamos en un plan B. Por las dudas Dios falle, nosotros nos guardamos algo y retenemos para nosotros lo que debe ser ofrecido a Dios. Y no hay bendición. No hay bendición en el plan B. La única bendición está en el plan A, en ofrecer a Dios todo, confiando en que Él es poderoso para hacernos abundar más y más aquello que Él sabe que nosotros necesitamos. Es un acto de fe. Cuando administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no podemos tener un plan B. No podemos ser escasos con Dios. Hay un principio espiritual en esto, que la viuda que echaba sus ofrendas allí en el templo entendió perfectamente qué era lo que más necesitaba la viuda. Esas 2 monedas que le daban de comer ese día. Echo una moneda y me quedo con una, eso es lo que hacemos nosotros. Pero la viuda no pensó así. Yo necesito. Así que, como necesito mucho, le doy mucho, todo, a Dios. Lo pongo en sus manos, porque sé que Él no me va a hacer faltar. Y así confió la viuda y así confió Elías, que cuando oró, Dios respondió. A veces nosotros estamos orando que Dios nos provea. Señor, ayúdame. Señor, sácame de la escasez. Señor, sácame de la pobreza. Señor, sácame de las deudas. Señor, sácame de estos negocios que he hecho. Señor, dame, necesito para el pan de cada día, para alimentar, para vestir, para esto, para aquello, para los proyectos, para la iglesia, para levantar esto, para levantar aquello para Dios y hacer esta obra para Dios, para mi familia. Y estamos pidiendo y clamando, pero nos olvidamos que antes de orar, hay que dar. Antes de orar, Elías derramó toda el agua. Hizo un principio espiritual.
¿Hace falta fe para recibir? Sí. Pero hace falta más fe para dar. Necesitamos no solamente fe para recibir de Dios, necesitamos fe para darle a Dios. Aquel que da con fe va a recibir también en esa misma medida. Elías dio todo y Jehová Dios le envió una lluvia abundante. Abundante. Eso es fe. Eso es fe. Así que nosotros cuando ofrendamos, no estamos pensando en, o no debiéramos pensar en un plan B. Señor, lo que tengo te doy. Señor, es tuyo. Lo necesito, sí, lo necesito. Pero Señor, yo no mido las cosas conforme a mi necesidad, yo mido las cosas conforme a quién eres tú. ¿A quién eres tú? A tus promesas, a tu palabra, a tu poder. Yo no mido, Señor, mi administración, no la veo conforme a lo que hay en mis manos, sino lo que tú vas a poner en mis manos cuando yo te dé a ti lo que es tuyo. Cuando yo reconozca que todo es tuyo, que todo te pertenece a ti y es a ti primeramente a quien hay que dar. Así que eso hacemos cuando ofrendamos. Eso hacemos cuando damos al Señor, cuando le damos lo que es de Él. Ese debe ser el pensamiento. Ese debe ser la intención del corazón. Dice el que da generosamente. ¿Sí? Que hay que dar de esa manera. Y nosotros, Señor, pedimos, Señor, mueve estos corazones para que seamos generosos. Mueve estos corazones, nuestros corazones, Señor, para que desechemos, Señor, todos nuestros plan B. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en ti. Padre, ofrendamos. Damos a ti con la certeza, con la convicción de que tú no nos dejarás faltar nada. Pero en nuestro corazón, Señor, queremos verdaderamente desprendernos de todo, dártelo a ti generosamente. Bendice, Señor, esto que damos, bendice esto que ofrendamos, bendice aún lo que, Señor, tú sabes que necesitamos para el sustento. Padre, confiamos en ti, en que tú no nos harás faltar nada. Y que, Señor, nos gloriaremos en la lluvia que tú nos darás. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy necesito que prestes, como siempre, muchísima atención. La Biblia nos habla del plan de Dios que tiene para nuestras vidas. El plan que tiene Dios para nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero a pesar de esto, ¿cómo puede ser que en el mundo hay muchas personas que no gozan de esta vida en abundancia? ¿Quieres saber por qué? La Biblia habla muy claro sobre esto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, por cuantos todos pecaron. Cuando dice la Biblia todos, ¿me incluye a mí? Sí, me incluye a mí. Cuando dice todo, ¿te incluye a ti? Sí, también te incluye a ti. ¿Qué dice también la Biblia sobre esto? Sobre el pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Bueno, ahora yo te lo voy a explicar de otra manera, para que lo puedas entender mejor. Y aquí. Vamos a suponer que en este lugar se encuentra el hombre. Ténganme un poquito de paciencia.
porque es difícil con el micrófono. Pero mientras tanto, ustedes presten mucha atención. Vamos a suponer que aquí está el hombre, ¿no es cierto? Y aquí está Dios. El hombre es pecador, ¿no es cierto? Como ya lo habíamos visto, como ya la Biblia lo había dicho. Pero Dios es un Dios santo. El hombre está aquí y Dios está aquí. El pecado nos separa de Dios y nos condena ¿a qué? Nos condena a muerte. El pecado nos separa de Dios y nos condena a muerte. El hombre ha tratado de cruzar ese abismo que hay entre él y Dios. Lo ha tratado de cruzar mediante muchísimas cosas. Lo ha tratado de cruzar mediante filosofías, incluso mediante la religión. Pero muchas veces lo ha tratado de cruzar mediante buenas obras. Pero no es así. La Biblia dice que no es por obras. Que no es por obras que el hombre puede llegar a Dios. Vamos a leer que la Biblia deja muy en claro esto. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que por gracia somos salvos. Por gracia. No por nosotros, no por nada que hagamos nosotros, sino por gracia. Viendo este problema, ¿qué hizo Dios? Cristo murió en nuestro lugar. La Biblia habla y lo deja muy en claro eso. ¿Qué dice Jesús sobre esto? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Jesús dice, yo soy el camino. No dice uno de los caminos. Dice, yo soy el camino. Y solamente por él se llega al Padre. Pero yo te voy a ilustrar de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo una enfermedad de muerte. Viene el médico y me trae este remedio y me dice que yo, con este remedio, me voy a sanar, me voy a curar y voy a vivir. Bueno, yo agarro el remedio, lo miro y digo, así que con esto yo me voy a sanar, me voy a curar de mi enfermedad de muerte. Bueno, y lo dejo ahí. ¿Me voy a curar? ¿Me voy a sanar? No. ¿Cuándo me voy a curar? Cuando yo agarre el remedio y lo tomo. Entonces ahí recién me voy a curar. A lo mejor tú esto ya lo sabías desde chiquitito, pero si tú no recibes a Jesús en tu vida, no crees en su palabra y lo recibes, no vas a poder, ¿no es cierto?, tener esa vida eterna. No vas a poder vivir con Él. Dios mandó a su Hijo a que muriera Jesús por nosotros, ¿no es cierto? Y Él cruzó ese abismo que había entre el hombre pecador y Dios, que es un Dios santo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? La Biblia dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree
al que me envió tendrá vida eterna y no vendrá condenación. O sea, ¿cómo nosotros tomamos eso que tiene Dios para nuestras vidas? Creyendo. Cuando oímos su palabra, creemos y tomamos a lo que Jesús, lo tomamos a Él y creemos quién fue Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora bien, después de creer que Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿qué dice Dios? Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. A todos aquellos que le recibieron y creyeron en Él, vamos a ser hijos de Él. Primero debemos creer, recibirlo, ahí pasamos a ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Esta que traigo aquí es la palabra de fe. ¿Qué dice el Señor? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó, serás salvo. Ahora yo te invito que no te quedes con solo saber, sino que busques de Dios, que busques de Jesús, que lo conozcas, que creas en Él, que escuches su palabra, que lo reciba, que lo tomes para vos. Tomalo, recibilo, miralo, entregale todo tu corazón. Dios le bendiga, amados hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a orar para que la palabra de Dios llegue a donde están ustedes en este tiempo precioso que nos permite estar delante de las cámaras para poder llegar a tu hogar. A ese hogar que seguramente necesita la palabra de Dios. Estamos aquí para traer la palabra de Dios, una palabra preciosa en esta tarde. Hemos vivido la alabanza, hemos vivido la mayordomía, hemos vivido el test de los niños. Y qué bueno es que ahora viene la palabra también. Palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, dice el apóstol Pablo. Por eso quiero orar esta tarde por esa palabra, para que llegue profundamente a tu corazón y llegue a no solamente a tu corazón, sino a todo lo que están mirando, tu familia, tus amigos. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu santo y divino nombre en esta hora. Rogamos tu bendición, Señor, sobre todo lo que tú quieres hacer. Rogamos tu bendición, Padre mío, en el nombre de Jesús, por las almas que están mirando, Señor, este video en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor, para que el poder de tu Espíritu Santo descienda con poder y con gracia. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tu poder y tu gracia desciendan, Señor, sobre las vidas que necesitan tu gracia, tu misericordia y tu amor, Señor, para poder ser salvos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Rogamos que esta palabra cale profundamente, Señor, los corazones, las mentes, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Dios del cielo y de la tierra, obra con gracia, obra con poder, Señor, de esta tarde, en el nombre precioso de Jesucristo, el Señor. Amén, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Y abrimos las Sagradas Escrituras, ¿sí? En Segunda de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 8, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, el subtítulo dice Eliseo y los sirios. Pasaje muy conocido del Antiguo Testamento, pero hermoso para traer esta tarde. Amén. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pase por el lugar porque los sirios van allí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él les dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Amén. Está ahí la palabra de Dios. Como hemos leído, el rey de Siria había declarado la guerra al pueblo de Israel. ¿Sí? Este ejército, pueblo de Siria, el ejército, era un ejército realmente bien preparado, bien organizado, eran muy astutos, tenían mucho poder bélico y querían hacer caer en la trampa a el pueblo de Israel. Pero no contaban con que en Israel había un profeta, un Eliseo, ¿sí? Un profeta levantado por Dios. Y le avisaba al rey de Israel que no fuera por tal lugar, porque ahí lo estaban esperando, los sirios. Entonces se desviaban e iban por otro lado. Y este rey de Siria pensó, digo, bueno, seguramente uno de mis hombres está avisándole por dónde vamos a ir nosotros para hacerlo caer en la trampa, así que yo quiero saber quién es. No, le dicen, no hay ninguno de nosotros allí con Israel. Es que tienen al profeta Eliseo que le dice todo. Les dice todo. Todo lo que vos estás pensando en la cámara secreta allí, en la soledad, y que después nos trae a nosotros, Eliseo ya lo sabe y se lo comunica al rey. Por esa razón nosotros nunca lo vamos a hacer caer en la trampa. Bueno, inmediatamente salgan y busquen a ese Eliseo. A ver dónde está. Dice, Señor, está en Dotán. Hay una ciudad cerquita. Vayan y búsquenlo. Me lo traen. Lo vamos a eliminar inmediatamente. Me imagino que habrán dicho así. Y dice la palabra, dice que un gran ejército, dice la palabra, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. O sea que él quería asegurarse, este rey de Siria, de prenderlo al profeta Eliseo, ¿sí? Que le causara tantos males para que poder conquistar a Israel. Bueno. El profeta Eliseo, por instrucción de Dios, en el poder de su Espíritu Santo, le avisaba al rey de Israel. No era que él era un adivino. No era que él estaba escondido entre las piedras, escudriñando al ejército de Siria y mirando, o tal vez escuchando a algún soldado sirio que le comentara qué es lo que va a hacer. No. Él tenía revelación de Jehová.
Eliseo tenía revelación de Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer el enemigo? ¿Qué es lo que iba a hacer el enemigo? Que estaba en acecho para hacer caer al pueblo de Israel. Esa revelación de Dios que tiene Eliseo, así bien nosotros la podemos tener. Mejor dicho, nosotros la tenemos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos revelación en el poder de su Espíritu Santo para ver qué posición tiene el enemigo para atacarnos, para ver los males que pueden avecinarse. Nosotros tenemos esa revelación en el poder del Espíritu Santo, porque para eso dijo el Señor: yo me voy, pero no os dejaré huérfano. Le daré el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador. Él os redarguirá de pecado, de justicia y de juicio. Él estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, Él es el que está en nosotros, por nosotros, para nosotros, por orden de Dios. Él es la revelación nuestra, para que el enemigo no se apodere de mi mente, no se apodere de mi corazón, no se apodere de mi alma, no se apodere de mi persona, no se apodere de mis hijos, no se apodere de mi esposa, no se apodere de ninguna de las cosas que me pertenecen en mi hogar, en mi casa. Para eso está el Señor, Él envió el poder del Espíritu Santo para nosotros. Para eso. El enemigo siempre va a estar dando vuelta como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Pero a nosotros no nos debe amedrentar eso. No nos debe amedrentar, ¿por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo, que somos avisados. Somos avisados. Pero tenemos que estar digamos así, en la onda de Cristo. En la onda de Dios debemos estar. En lo vertical, para poder andar muy cómodamente en lo horizontal, podríamos decir así. Si andamos bien en lo vertical, que es con Cristo, que es con Dios, que es con el poder del Espíritu Santo, nosotros en lo horizontal, aquí sobre la tierra, vamos a estar perfectamente bien. Amén. Gloria al Señor. Y este enemigo está bien organizado, indudablemente. Estos personajes sirios estaban bien organizados, pero no contaban con el profeta Eliseo y el Espíritu de Dios que lo sostenía. Bien, ahora vemos entonces que cuando envía a esta gente, el rey de Siria, ahí a Israel, lo hace una noche. Entonces a la mañana, el criado de Eliseo se levanta tranquilamente, se despereza un poquito, ¿sí? Y cuando abre los ojitos, ve a su alrededor gente, numerosos soldados, gente de a caballo y carros que estaban cercando toda la ciudad. Toda la ciudad estaba cercada por ellos. Y ahí comenzó a mudar su rostro, me imagino, el terror se habrá apoderado de él y el miedo a morir habrá sido también tremendo para él. Y Eliseo está ahí a la par, le dice: Señor mío, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Señor mío, ¿qué haremos ahora? Bueno, yo creo que esta pregunta la hacen numerosos hermanos, podríamos decir así. Este criado de Eliseo, ¿quién sabe cuánto tiempo habrá estado a la par de él? Pero ¿qué aprendió de Eliseo? ¿Qué aprendió? No podemos decir que es un discípulo. No podemos decirlo. ¿Qué aprendió
estar a la sombra de Eliseo. Y quizás muchos están a la sombra de alguien. Podemos decir que a lo mejor nos queda más cómodo estar a la sombra del pastor, porque el pastor hace todas las cosas, nos ordena, vayan, vengan, buscan, traigan, lleven, ¿sí? Y él ordena y nosotros hacemos todo y estamos cómodos. Quizás estamos a la sombra del líder de turno también. Pero no aprendemos nada porque quizás no me gusta o bien no me conviene. O no me gusta o no me conviene. Entonces mejor que lo haga él. Yo me quedo aquí y si él me manda yo voy, vengo. Hay algunos que viven a la sombra de la familia, por ejemplo. Conozco gente que vive a la sombra de los nietos. Conozco esposas que viven a la sombra del esposo. Conozco padres que viven a la sombra de los hijos. Es terrible esto. Dios no quiere esas cosas. Jesús vino a ordenar nuestras vidas. A ordenar nuestras vidas. Y no nos dejó huérfanos cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario y ascendió a los cielos con poder, gloria y gracia. No nos dejó huérfanos. Nos dejó instrucciones precisas de cómo debemos vivir. Nos dejó el poder del Espíritu Santo para que tomemos, en cierta medida, así diciendo vulgarmente, para que nos agarremos de Él y no lo soltemos. Encontramos que este criado estaba a la sombra de Eliseo, no tenía poder para nada, espiritualmente negativo. ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Desfallecía. No estaba Eliseo ahí. ¿Qué iba a hacer él? Iba a dejarse morir, matar. Es tremendo esto. Ahora bien, entendemos que Eliseo recibió la lección de Elías, le enseñó a su sucesor, él era el sucesor de Elías. Elías le enseñó que para creer lo imposible, uno primero debe ver lo invisible. Para creer lo imposible, uno debe ver lo invisible. Estamos hablando de percepción profética que Jehová había dado a Eliseo para evitar el mal a su pueblo. Percepción profética. Algo que no escuchamos mucho en estos tiempos. Percepción profética. Percepción profética. Eso es lo que necesita muchas veces la iglesia, las congregaciones. Percepción profética. Lo que necesitamos en estos tiempos. Aquí debemos aprender algo también. La oración es la clave para discernir las estrategias de nuestros adversarios. O de nuestro adversario. O del mal que puede venir a nuestras vidas. Percepción profética. Pero Gaspar, ¿qué estás hablando? Percepción profética de Dios, del Espíritu Santo. De arriba, de lo que viene de lo alto, del trono de gracia de Dios, que es para nosotros, no es para nadie más que para la iglesia. Amén. Además, la clave para superar el pánico del siervo fue permitirle ver lo invisible. Permitirle ver lo invisible para superar el miedo al siervo, al criado de Eliseo. Eliseo oró. Eliseo
Eliseo oró. Dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué seguridad tenía Eliseo? ¿Qué seguridad? La palabra de Dios no nos habla de que ni tembló, ni cuando miró el gran ejército que le rodeaba. Dijo, wow, tanta molestia se toman estos por mí. Tanta molestia se toman estos por mí. Tanta gente vino para llevarme preso, detenido. No tengas miedo, le dice al criado, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Por qué lo dijo Eliseo? ¿Por qué dijo esas palabras al criado? No tengas miedo. Como dice Jesús, siempre le dijo a sus discípulos, no temas. Cuando caminaba por las aguas y los discípulos estaban en la barca y lo veían caminar sobre las aguas hacia la barca, los discípulos dicen, es un fantasma, es un fantasma. Falta de percepción divina de lo alto. Es un fantasma, era Cristo. Le dice Jesús, no temas, no teman, yo soy. No teman, yo soy. Eliseo le dijo lo mismo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado había mirado alrededor de él y no había visto a nadie. ¿Quiénes son los que están alrededor nuestro, que son más que los que están allí? Esa cantidad de gente, de carros, de caballos. ¿Dónde están los que están con nosotros? Y Eliseo dice, te ruego, oh Jehová, ¡aleluya! Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Que abra sus ojos para que vea. Muchas veces tenemos ese mal en nuestras vidas. No podemos ver lo invisible porque no tenemos ojos para verlo. Nos falta capacidad divina para ver lo invisible. Pero Gaspar, en estos tiempos, ¿vos crees que es lo mismo que en el Antiguo Testamento? ¿Vos creés, Gaspar, que en estos tiempos se puede vivir como vivió Eliseo? Que nos diga, bueno, te ruego que abra los ojos para que vean. Sí. ¿Saben por qué? Porque Dios es el mismo ayer y por los siglos. Y no ha cambiado. Y no ha cambiado. Él es el mismo. Él es el mismo. Él es el mismo que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo pasó por el desierto 40 años. No se envejecieron sus vestiduras, no se envejecieron sus calzados. Les dio de comer, les dio de beber agua. Él es el mismo que hoy nos alimenta. Él es el mismo que hoy quiere que nosotros estemos bajo su sombra. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Oh, aleluya! El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No quiero vivir a la sombra de nadie. Quiero vivir a la sombra del Altísimo. A la sombra del Altísimo quiero vivir. Quiero vivir yo. Quiero que viva mi familia. Quiero que viva la iglesia. A la sombra del Altísimo. Porque esa es la realidad que la iglesia debe vivir en estos tiempos. Que no nos abrume el mal. Que no nos abrume el mal. Oh, Señor mío, ¿qué haremos ahora con esta pandemia? ¿Qué haremos ahora con el coronavirus? ¿Qué haremos ahora, oh Dios? No temas. No temas.
dice el Señor. No temas, yo tengo la solución para vos. Así le dijo Jesús al principal de la sinagoga que vino abriéndose paso entre medio de la multitud. Le dijo, ven Jesús, que tengo mi hija que está muriendo. Inmediatamente vienen otros y le dicen, no molestes al Señor, que ya tu hija ha muerto, ya no tiene más solución, ya no hay más nada que hacer, tu hija ha muerto, déjalo tranquilo al Señor. Y Jesús, teniéndolo a la par a este padre, le dijo, no temas, cree, dejaya jama, solamente, cree solamente. A ti te digo, ¿es difícil? Quizás, pero no imposible, porque si estás morando a la sombra del Altísimo, seguramente no tendrás ningún problema de vivir en esa dimensión, en la cual pudo tener acceso el criado de Eliseo. La respuesta del criado vino inmediatamente. Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente, de a caballo, de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Alrededor de Eliseo. Carros de fuego alrededor de Eliseo. Alrededor de tu vida, alrededor de mi vida. Hay ángeles guardianes con espada desenvainada. Cada vez que tú te acuestas en tu casa, en el hogar, en la noche, junto con tu familia y tus hijos, acuérdate de orar al Señor, decirle, Padre, en el nombre de Jesús, envía ángeles guardianes con espada desenvainada. ¿Para qué? Para que guarden mi hogar, para que guarden nuestras vidas, para que ningún intruso como Satanás, el diablo, pueda venir y molestarnos. En el nombre de Jesús, te lo pido, Santo Padre. Y tendrías, si tú le pides que te abra los ojos, vas a ver los ángeles que están alrededor de tu hogar, guardando tu vida y guardando tus bienes. Lo vas a ver. ¿Saben por qué lo vas a ver? ¿Sabes por qué lo vas a ver? Porque Dios, hay una sola cosa que no puede hacer. Hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Y te la voy a decir. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no es hombre para mentir. Su palabra es sí y es amén. Y si tú pides, recibe. Y si tú buscas, hallas. Y si tú golpeas, te abrirán. Recién estábamos orando con la pastora. Ese es los versículos que estamos leyendo. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. No te dejaré huérfano, dijo Jesús. Tendrás mi poder. Si tú verticalmente estás conmigo. Un principal de la sinagoga fue de noche a la casa de Jesús. Quería saber cosas. No quería ir de día porque tenía miedo que lo deportara de Sanedrín. Y le dijo, bueno, es necesario, Nicodemo, que tú nazcas de nuevo. Era una barbaridad lo que estaba diciendo Jesús para él, pero no entendía nada Nicodemo. Entonces le dice Jesús, tú que eres principal de la sinagoga,
¿No entiendes esto? Eso nos está diciendo a nosotros. Tú que te ufanas en saber tanto de las Sagradas Escrituras, en pregonar tanto de la palabra de Dios, ¿no conoces esto? Mira, te voy a decir una cosa, Nicodemo. Nadie subió al cielo. Y ay, ajama, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y el Hijo del Hombre quién era? Jesús. Él era el Hijo del Hombre. Y dice que estaba en el cielo, pero si estaba ahí. Jesús ministró desde el cielo con los pies sobre la tierra. Y eso es lo que la iglesia necesita, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que todos los cristianos necesitamos. Ministrar desde el cielo con los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque dijo Jesús que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y si Él lo dice, es una verdad absoluta. Y si no crees, eres un incrédulo. Lo lamento. Si no crees, eres un incrédulo. Pero eso es lo que dijo Jesús. No lo digo yo. No lo dije yo. No lo digo yo. No es cosa mía. Fíjese usted lo que Eliseo hizo con el criado. Le hizo ver el otro mundo, podremos decir así, el mundo espiritual, en la cual Eliseo se movía como profeta. El mundo espiritual en la cual tú y yo nos debemos mover. Es el mismo mundo que Dios nos manda que vivamos, no otro mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dicen las cartas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos lucha contra principados, potestades, demonios. No es contra sangre y carne. Contra ellos tenemos lucha. Por eso tenemos que estar en lo espiritual. Por eso tenemos que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, donde Jesucristo nos ha elevado en los lugares celestiales. En Jeremías 33:3 hay una palabra que dice, que le dijo Jehová a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto no solamente es para Jeremías, es para vos y es para mí. Dios prometió a Jeremías que si le clamaba, no solo le contestaría, sino que le revelaría cosas grandes y ocultas que no podía conocerse de otra manera. Y cuando entendemos que lo que es palabra oculta implica algo aislado o inaccesible, nunca vas a poder alcanzarlo, eso es lo que quiero decir. O sea, en cierta medida le daría intuición reveladora a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Me lo dice a mí y te lo dice a ti. Y le dice a la iglesia, por supuesto. La intuición reveladora ha sido siempre esencial para el claro entendimiento de una victoriosa guerra espiritual. No se puede orar efectivamente sin cierta intuición en cuanto a cómo orar y tampoco sin saber lo que Dios verdaderamente anhela que busquemos en oración. ¿Ha entendido, amado hermano?
¿Ha entendido esto? Usted tiene que vivir la dimensión que Dios quiere que viva. Usted ya no pertenece aquí a la tierra, a este mundo. Usted está con los pies sobre la tierra ministrando la palabra de Dios para que otros sean salvos. No para decir, bueno, soy cristiano. ¿Y qué me dice con eso? No me dice nada. El cristiano debe andar como Dios manda. El cristiano debe andar como Cristo ordena que ande. El cristiano debe tener todas las cosas bien establecidas en su vida, en su hogar, en su negocio, en su trabajo, en todo lo que entra y sale de su casa. Bien definido, ¿sí? Bien establecido, ¿sí? Que nada se salga del carril. Que nada se salga del carril. Orando como familia, orando con el esposo con la esposa, orando el esposo y la esposa, los padres con los hijos, ¿sí? Orando, enseñándole que cada noche, cada día ellos busquen la protección del Espíritu Santo, cada noche que los ángeles guarden con espadas envainadas estén guardando el lugar, ¿sí? Y usted va a poder vivir mucho más tranquilo o tranquila, mucho más. Créamelo, créamelo. Esta palabra de Dios les quiero decir, amados hermanos, que no busquemos imitaciones. A veces las imitaciones son malas. Inclusive tanto sea la prenda de vestir como cualquier otro objeto que nos puedan traer o querer vender. Las imitaciones son malísimas. No busquemos imitaciones o vivir a la sombra de ningún mortal. A la sombra de ningún mortal. Busquemos la unción del Padre Celestial en el nombre de Jesús y por el poder de su Espíritu Santo. Y como nos enseñó Jesucristo, cuando ores, ora así. Así le dijo a sus discípulos. Si sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar a Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, cuando ores, ora así. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, honramos tu precioso nombre en esta tarde. Anhelamos fervientemente vivir en el lugar que tú nos has puesto. En ese lugar que dice Efesios capítulo 2, donde habla el apóstol Pablo, sentados en los lugares celestiales con Cristo, ministrando con los pies sobre la tierra. Hay una necesidad urgente en estos tiempos, una necesidad urgente. Hay familias que están rotas, desprotegidas, deshilachadas, rotas por muchas causas, lejos de Cristo, lejos de Dios, lejos del Señor, lejos de los ángeles que ministran a los hijos de Dios. Hoy necesitamos, como hijos de Dios, como iglesia, ministrar esas almas. ¿Saben por qué? No solamente porque nos mandó el Señor, no solamente por ello, sino porque les amamos. Yo te amo, hermano. Yo te amo en el poder de Jesucristo. Yo te amo. Te amo sinceramente en el poder de Jesucristo. Tú eres para mí un hermano precioso o hermana preciosa. Tú eres lo más precioso para Dios. Y si tú eres lo más precioso para Dios, eres lo más precioso también para mí, como tu hermano. Te bendigo en esta tarde. Te bendigo en esta tarde. Anhelo fervientemente que tú vivas en esa dimensión que Cristo quiere que tú vivas. No tengas temor. No tengas temor de hablar con el Señor, de pedirle esa unción que está preparada
porque todavía nada habéis pedido en mi nombre, dijo Jesucristo. Pedid y se os dará. Entonces, ¿por qué no vamos a pedir? ¿Por qué no vamos a pedir y rogar a aquel que tiene todas las cosas en su mano para darnos bienestar, vida en abundancia, para cuidarnos, para que los ángeles estén en nuestra entrada y nuestra salida, en nuestras idas y nuestras venidas? ¿Por qué no? Dios mío, en el nombre de Jesús, yo ruego por ti y ruego por todas las familias que están mirando en esta hora. En el nombre precioso de Jesucristo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias.